Muy buenos días a todas y todos ustedes. Señor presidente, buen día. Excelente inicio de semana. Pues damos inicio en esta ocasión con el quién es quién en los precios de los combustibles y tenemos que para el 7 de marzo el precio de la mezcla mexicana de petróleo se cotizó en el mercado internacional en $73.55. En este caso, también para esa fecha, los precios promedio de los combustibles, en el caso de la gasolina regular, tuvimos el precio de 23 pesos con 3 centavos por litro. En el caso de la Premium, tuvimos el precio de 24 pesos con 78 centavos y 24 pesos con 74 centavos promedio por litro de diésel. A partir del viernes pasado, durante esta semana, tendremos incentivos fiscales. En el caso de la gasolina regular, 16.8%, y en el caso del diésel, 8.8%. Una vez más, la Premium no tendrá incentivo fiscal. Ahora pasamos a los precios e indicadores de ganancia por marca. En el caso de las franquicias, y al inicio de marzo, tuvimos que nuevamente Arco y Chevron están dentro de las más careras y con indicadores de ganancia más altos, al igual que Oxogas, pero también seguimos con buenas noticias en el caso de Orsan, Hidrocine y G500, como aquellas franquicias que en términos nacionales, por su marca, están siendo las aliadas del consumidor. Pasamos ahora por tipo de combustible y estamos con la gasolina regular, donde encontramos un caso curioso que les voy a comentar. En el caso de Petro 7, la empresa Petromax SADCB, allá en Apodaca, Nuevo León, tuvo un precio para la regular bastante alto, 25 pesos con 89 centavos, y un exceso, un indicador de ganancia de 5 pesos con 49 centavos. Esto quiere decir que de esos 25.89, 5.49 fueron de ganancia. Y sin embargo tenemos también en el caso de Centro Tabasco, por la misma regular, el litro en promedio lo tuvieron en 21 pesos con 58 centavos. Pero también tuvimos un caso en el municipio de Monterrey, muy cerca ahí de Apodaca, en la misma zona metropolitana, una franquicia de Pemex, que el precio lo tuvo en 21.59, una diferencia de 4 pesos con 30 centavos respecto a la Petro 7 que les acaba de mencionar. Como lo podemos ver y como lo he comentado, no solo es referente los precios, sino no se trata de comparar un precio por litro en Monterrey y compararlo en Tlaxcala. En la misma zona metropolitana, en varias ocasiones, como lo hemos mencionado, en la misma ciudad, a veces con distancias de no más de 3-4 kilómetros, las diferencias suelen ser de 3 hasta 4 pesos. En el caso de la gasolina Premium, nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, con el litro promedio a 27 pesos con 11 centavos. Tuvimos precios también de Oxogas en Apodaca, Nuevo León, también de 26.99. Por ejemplo, una franquicia de Pemex en Zapopan, 26.97. Ahí los indicadores de ganancia se han mantenido hasta cierto punto estables, aún en los precios altos de la Premium. Estamos con indicadores de 2.10, 3.96, 2.89. Sin embargo, nos encontramos con la misma gasolina Premium en el puerto de Veracruz, una franquicia de Pemex, proveedora de combustibles y lubricantes JT, SADCB, nos dio el litro en promedio a 22 pesos con 99 centavos. Y también nos encontramos, por ejemplo, la gas en Humán, Yucatán, a 23.19, en Ciudad Madero, franquicia Pemex, 23.20, Servifácil, allá en Tuxtla Gutiérrez, 23.39, indicadores de ganancia de 23 centavos, 26 centavos. Como vemos, una diferencia también en el caso de la Premium de 4 pesos con 12 centavos respecto a la gasolinera antes mencionada, la de Pemex. Acá tuvimos a Red Petrol con un precio 4 pesos con 12 centavos por debajo de la anterior. En el caso del diésel y su importancia a nivel nacional en la economía, sobre todo, nos encontramos desgraciadamente con Pemex Gasolinera Curutarán, allá en Jacona, Michoacán, con un precio de 26 pesos con 89 centavos por litro, y precios similares en el resto del país, los menos, porque también nos encontramos con otra franquicia de Pemex, Santa Fe Gas and Oil, allá en Cadereyta, Nuevo León. El litro de diésel la semana pasada 22 pesos cerrados, solamente 22 pesos. En el caso de Puebla, en la capital de ese estado, Móvil, por ejemplo, estuvo en 23.19, US Fuel allá en Chihuahua, en su capital, 23.42,
Pemex en Coatzacoalcos 23.59, presa alrededor de los 23.50, como vemos en el caso del diésel. Señor presidente, en el caso de los temas de verificación, le reportamos que atendimos 301 denuncias, realizamos 325 verificaciones y o visitas de constatación, se negaron a la colocación de sellos de inmovilización, una gasolinera en Vallehermoso, Tamaulipas, encontramos una gasolinera en Chontla, Veracruz, con irregularidades en dar litros de a litro, y 3 gasolineras se negaron a ser verificadas, una en Veracruz y 2 en Michoacán. Pasando ahora al tema del gas LP, tenemos, como ya lo hemos mencionado en las últimas semanas, sobre todo desde diciembre, inclusive en la temporada, siendo temporada invernal, una estabilidad importante en este mercado. Y les comento que al día 6 de marzo, en el caso del gas por kilogramo, según el referente internacional, este estuvo en 21 pesos con 91 centavos, en contraste con el precio promedio a nivel nacional que tuvimos aquí en México de 19 pesos con 85 centavos por kilogramo. En el caso del gas por litro, el referente internacional fue de 11 pesos con 86 centavos por litro, y en el caso nacional, en promedio tuvimos el litro a 10 pesos con 71 centavos, esto en el gas que se expende por litro. Tuvimos en el esquema de precios máximos que implementa la CRE en las 222 regiones del país, 813 verificaciones, y en todas ellas se cumplieron en cuanto a los precios máximos en su respectiva región. Nos encontramos, por ejemplo, en el gas estacionario, que el litro se vendió en 10.18 pesos en el caso de Belagás, allá en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, 70 centavos por debajo de su precio máximo en esa región. Y encontramos otros casos en La Piedad, Michoacán, gas especial, en Guerrero, gas mundial de Guerrero, Tlaxcala, gas imperial, etcétera. Otros casos donde se vendió el litro por debajo de su máximo. Y en el caso del gas por kilogramo, el que más se vende, el que se expende por cilindros, encontramos en Zapotlanejo, Jalisco, el caso nuevamente, lo volvemos a encontrar a Gas Butep, quien el kilo lo dio en 19 pesos con 85 centavos, 71 centavos por debajo de su máximo. Casos también en Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca. En el caso de las verificaciones que ya les mencionaba, de esas 813, solo 2 tuvieron infracción. No se inmovilizaron ni básculas, ni vehículos, ni instrumentos de medición, y solamente de 9 lotes, 5 cilindros fueron inmovilizados por condiciones de inseguridad. Y como bien lo mencionó el señor presidente, pasamos ahora al tema de quienes tienen la canasta básica. Agradecemos de manera muy importante a la ANTAD, a Grupo Walmart, quienes en sus tiendas de autoservicio han mantenido precios, incluso no solo mantenido, han disminuido los precios, de tal manera que además de que tenemos un tope, inclusive un descenso en el índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos, en la canasta básica de 24 productos en esta ocasión tenemos el precio promedio de 822 pesos con 8 centavos. Como vemos, son 217 pesos por debajo del compromiso de los 1,039 pesos. Agradecemos a todos ellos, a las centrales de abasto en el país, que también hacen un esfuerzo muy importante. Y pasando ahora a la zona centro, por zonas, del 26 de febrero al 1 de marzo nos encontramos con Walmart Express, aquí en la Ciudad de México, en su unidad Acoxpa, quien dio la canasta básica en 996 pesos con 20 centavos. Nos encontramos también Bodega Aurrerá en Cuernavaca, Morelos, quienes dieron la canasta básica en 805 pesos con 70 centavos. Importante mencionar también, no olvidarnos quienes están haciendo también esfuerzo, Chedraui en Querétaro, la canasta la dio en 820 pesos con 25 centavos, Soriana en Tlaxcala, 822 pesos con 50 centavos, y la central de abastos aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, con un precio por canasta de 841 pesos con 83 centavos. Pasamos ahora a la zona centro-norte, donde nos encontramos una vez más con Casa Ley, ya por debajo de los 1,000 pesos, aunque sea de manera marginal, pero haciendo un buen esfuerzo, en La Paz, Baja California Sur, con un precio por canasta de 999 pesos con 65 centavos,
Y encontramos precios también de Walmart, sucursal Vallarta, allá en Zapopan, Jalisco, con esta canasta 789 pesos con 20 centavos. Encontramos precios también por parte de Soriana y Chedraui en un promedio de 838 pesos. Pasando ahora a la zona norte, nos encontramos nuevamente con Casa Ley, sucursal Vado del Río, allá en Hermosillo, Sonora, con la canasta en 1,004 pesos con 70 centavos. Pero en esa misma zona encontramos una vez más esta sucursal de Walmart, Fuentes Mares, en la capital del estado de Chihuahua, con la canasta en 760 pesos con 20 centavos. Por ahí seguramente están haciendo algún ajuste en sus precios, subió un poquito respecto a la semana pasada, pero también encontramos a Soriana en Tampico, con la canasta en 827 pesos con 60 centavos, Calimax, allá en la frontera norte, en Tijuana, con la canasta en 832 pesos con 28 centavos. Y finalmente nos vamos a la zona sur del país, donde encontramos una vez más a la central de abastos de Mérida, pero ya hicieron una rebaja en el precio respecto a la semana pasada. Tuvimos la canasta ya en Mérida en 1,016 pesos con 90 centavos y nos encontramos también con buenos precios en el caso de Soriana Hiper en Mérida, Yucatán, su sucursal Plaza Canex 110, con la canasta en 809 pesos con 50 centavos. Precios también de Chedraui en Tuxtla Gutiérrez en 814 pesos, otro Chedraui también ahí en la capital de Campeche, 865 pesos con 70 centavos, y no se quedó atrás, Bodega Aurrerá, 875 pesos con 10 centavos. Muchísimas gracias, es lo que tenemos que informar para esta semana.